alguna chica que está rezagada o un chico que está rezagado. ¿Algún comentario sobre... Esperen que me saco el reflejo de los anteojos. Una pregunta sobre el texto de Joffre, porque después vamos a puntear alguna cosita que les puede llegar a quedar en duda. Después vemos lo de la bibliografía. Sobre empresas públicas, esta cosa densa, no se imaginan lo que soy, así que vamos a ir... Y tengo un power de políticas públicas. Si tienen alguna pregunta, levantan ahora o callan para siempre. De todos modos, es un tema mío, así que voy a ser bastante benévolo con ustedes. Así que, bueno, no las hay. Arrancamos con teoría cultural de las políticas públicas. Yo me voy a abrir, tengo mi modo de clase, pero por las dudas, por si llega a surgir una pregunta. Ustedes tienen un texto, este tema fue agregado este año, para fortuna de ustedes, a la cátedra. No era un texto que teníamos, sacamos algunas cosas, sacó el titular, por supuesto, acá nosotros somos invitados de lujo del... Entonces el texto que ustedes van a ver son unos apuntes que hicieron Alejandro Esteves y Gustavo Banchero dentro del INAP a principios de este año, que hablan, bueno, su texto puede servir o no, pero básicamente toca una teoría que se denomina así, teoría cultural de las políticas públicas. Arranca diciendo que esto puede ser ambiguo, nombra y detalla quiénes son la constructora de la teoría y quién se une a ella. Y bueno, y se desarrolla. Nosotros vamos a ir viendo cuál es el marco analítico, dimensiones, los cuadrantes, de algunos diagramas y en eso, bueno, ustedes complementarán con la lectura. Después voy a usar el texto para ver las conclusiones, para que vean que están alineadas con lo que vamos a ver en la clase. Y si surge alguna duda por parte de ustedes o alguna pregunta en particular, o alguna cosa que quieran ver del texto, la veremos también, como siempre. Somos voluntarios, acá el docente está contento, está terminando el año. Así que bueno, y la semana, por sobre todas las cosas, pero bueno. Bueno, el resumen de la investigación de la teoría cultural. Es una investigación, les repito, se hizo a principio de año. Esto fue un trabajo del INAP, se los repito, perdonen. ¿Cuál fue su propósito? Examinar algunos escritos de algunos autores, sistematizar el conocimiento. ¿Qué contribución tiene esta teoría? Bueno, extraer conceptos e hipótesis que pueden resultar utilizables a Latinoamérica. Esta teoría es bastante vanguardista, no es nueva, lo van a ver en el texto, en la parte de conclusiones, o si chusean algo de Alejandro. No es nueva, pero sí se está reutilizando en este momento, o se está reviendo, específicamente para la parte de políticas públicas. Bueno, de hecho es una teoría cultural de las políticas públicas. Ahora vamos a ver por qué se llama así y cuáles son sus fundamentos. ¿Para qué? La contribución es para el contexto, nuestro contexto latinoamericano y de la administración pública nacional. De esta cultura se valieron Alejandro y otras personas de INAP para hacer estos escritos. El enfoque es pensar la cultura de una forma innovadora, como narrativa, para comprender las problemáticas de la vida en sociedad. Esta teoría no es, entre comillas, cuantitativa, sino que está basada, los vamos a pisar sobre esto un par de veces, más que nada en palabras, en ideas y en metáforas. Todo lo que necesita un contador y un administrador para ejercer. Pero bueno, es parte del marco teórico que tienen ustedes. La estructura del trabajo se organizó en base a 4 preguntas. ¿Qué es la teoría cultural? ¿Cuáles son sus principales supuestos o sus premisas? ¿Cómo se explica un caso de estudio?
y cómo se posiciona respecto al cambio en las políticas públicas. Van a ver que cuando estemos terminando de repasar estos temas, vamos a tocar algunos tópicos de administración pública, teletrabajo, COVID, van a estar en el texto, por eso un poco cómo se posiciona la teoría cultural respecto al cambio en las políticas públicas o cómo administrarlas en nuevas políticas públicas venideras o futuras. Profe, ¿las podría repetir las cuatro, por ¿Cuál? favor? Las, Las cuatro preguntas. la estructura, bueno, el trabajo, de este trabajo, no de las 4 preguntas de la teoría cultural. ¿Qué es la teoría cultural? Anoten bien, bien, buena pregunta. ¿Qué es la teoría cultural? ¿Cuáles son sus principales supuestos o premisas? ¿Cómo explica un caso de estudio? ¿Y cómo se posiciona respecto al cambio de las políticas públicas? Acuérdense que hay un examen dentro del 3. Miren, yo no voy a decir nada, pero estuvo buena la pregunta del compañero. Sigo como si no hubiese pasado absolutamente nada. Bueno, tuvo 2 autores principales en la teoría, lo van a ver en el texto, si es que llegan ahí. Mary Douglas, vivió unos cuantos años, Mary. Era una italiana, nació en Italia y fue una antropóloga y académica. Bueno, nació en Italia y vivió la mayor parte del tiempo en Inglaterra. Entonces, ¿qué nos dice el texto? Conectó los puntos de sus aprendizajes y experiencias analizando diversas comunidades africanas. De ahí viene la teoría cultural, para dar uso a una teoría propia, que se llamó Grid and Group Theory, en 1970. Entonces, inspirada en su profesor Basil Bernstein, y bueno, a lo largo de entonces, especialmente era conocer a Aaron Wildavsky, que es el otro, es la otra persona que vamos a revisar, que juntándose con él y desarrollando y enriqueciendo la propuesta hasta sus últimos días. Aaron Wildavsky, 1930-1993, fue un científico estadounidense, esto para que vean la disparidad de los autores. No es tan importante que Douglas y Wildavsky. Científico estadounidense y prestigioso académico internacional. Más reconocido por sus trabajos en políticas públicas que Douglas, presupuestos gubernamentales y gestión de riesgos. Hacia el final de su vida se dedica a desarrollar la teoría de Douglas, toma la teoría de Douglas y la desarrolla, y a trabajar con ella en su aplicación. Bueno, publica el libro La teoría cultural en 1990, otros trabajos, y junto a un equipo de investigadores que fueron conocidos varios años luego de que, ¡pum!, caían, se conoció el trabajo de ellos, de Douglas y Wildavsky, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué es la teoría cultural? Bueno, postula la teoría, la cultura como el compromiso que mantienen los individuos con una determinada forma de vivir, una preferencia que debería ser observable desde el análisis de la práctica de la vida cotidiana. Esto es lo que nos dice Douglas y Wildavsky. Douglas parte de adaptar sus propósitos al modelo de códigos lingüísticos de su profesor Basil Bernstein, que es el tercero en discordia, que para los fines de nuestros es Douglas y Wildavsky. Así Bernstein dimensiona la presión que ejercen las jerarquías políticas y administrativas en la sociedad industrial en favor de una articulación verbal cada vez mayor. Bueno, no van a tener inconvenientes con esto. La teoría cultural, perdón, postula la cultura como el compromiso que mantienen todos los individuos con una determinada forma de vivir. Cultura es todo, hay un dicho que dice, entonces acá dice, como el compromiso que mantienen los individuos con una determinada forma de vivir. Una preferencia que debería ser observable desde el análisis de la práctica de la vida cotidiana. Nosotros deberíamos poder ver, dentro de la teoría cultural, cómo viven o cómo podemos analizarlos en la práctica de su vida cotidiana. El gran aporte o transformación que hace Douglas es sistematizar los compromisos a partir de 2 grandes formas de control o presiones que existen sobre los individuos. El que ejerce la sociedad en su conjunto, la presión de la sociedad sobre los individuos, ella lo dimensiona, le da un nombre y que a partir de este momento se llama dimensión encasillado. Y la otra
forma de control es el que ejerce un grupo de pertenencia de las personas al que llama dimensión agrupamiento. Ahora vamos a ver, si ustedes lo ven en el texto, van a ver que hay un cuadro que es encasillado, este grupo de personas que reciben esa presión que ejerce la sociedad en su conjunto, y el otro grupo de personas que está en otra dimensión, que es dimensión agrupamiento, que es el que ejerce el grupo de pertenencia a esa persona. Dimensiones del diagrama de Douglas. Esto lo van a ver, lo tienen ustedes en el texto. Van a ver que hay un cuadrito que es la teoría cultural, dimensiones del diagrama de Douglas. Entonces van a ver que tienen encasillado en dos dimensiones, encasillado y agrupamiento, y lo tienen en 4 lugares. Hacia la izquierda, agrupamiento débil, agrupamiento fuerte, y arriba van a ver encasillado fuerte, encasillado débil. ¿Qué son estas dimensiones? Bueno, el encasillado fuerte indica predominancia de comportamientos limitados por reglas generales y públicas. Acuérdense que era la sociedad, era la presión que ejercía la sociedad sobre el individuo. Sociedades más cerradas y uno débil, un encasillado débil, predominan las normas privadas que posibilitan mayor margen para relacionarse libremente y códigos de regulación un poco más laxos, flexibles y tácitos, dentro de parámetros mínimamente establecidos. Sociedades más abiertas sería el encasillado débil. Y en agrupamiento fuerte, indica un comportamiento muy influido por la pertenencia a un grupo determinado. Por ejemplo, a una secta o a la mafia, dice, lo van a ver en el texto, o lo usamos como ejemplo. Esto, acuérdense que era la influencia, vamos de nuevo, del grupo de pertenencia a la persona. Entonces, de agrupamiento tenemos en agrupamiento fuerte, como ejemplo, de nuevo, una secta o la mafia, y en agrupamiento débil indica el alejamiento de las presiones grupales. Por ejemplo, un grupo filantrópico, algo muy sui generis. Cuadrantes de los comportamientos. Van a ver en el texto que tienen códigos públicos, códigos privados o de autorregulación, individualidad, después vamos a tratar estos, y grupalidad. Entonces dice que en el cuadrante 1, que es donde se juntan individualidad y códigos privados o autorregulación, dice que hay baja presión o adhesión a normas públicas y pertenencias laxas, es decir, débiles. Por ejemplo, los emprendedores de negocios, los artistas, ponen cosas muy diferentes. Esto tiene más que ver con las acciones individuales. Por un lado ponen a un autónomo, alguien, un emprendedor y un artista. En el cuadrante 2, que es el cuadrante opuesto, donde ponen códigos públicos y grupalidad, lo van a ver ustedes, dice fuertemente determinado por el orden público y el grupo de pertenencia. Por ejemplo, funcionarios públicos y políticos. Esto va a tomar un nombre después, que es jerarquía o jerarquizados. Y después yo lo voy a asociar un poco a la burocracia, a lo establecido y al orden burocrático. Pero bueno, en ese cuadrante de comportamiento, que es el 2, que es el opuesto a la individualidad y el código privado, está el código público y la grupalidad. En el cuadrante 3, que es donde se juntan la grupalidad y los códigos privados, no los públicos, es el que está organizado bajo códigos propios e influencias grupales muy marcadas. Por ejemplo, los grupos religiosos. En el cuadrante 4 es el que está donde se juntan la individualidad y los códigos públicos, es decir, determinado a la marginalidad por el orden social, es decir, los desalentados del sistema. Vamos a ver de qué se trata. En el 5 luego se agrega, esto lo hace Vildaski, pero no importa, ustedes lo van a ver en el texto así, el comportamiento transitorio. En el centro de estos 4 cuadrantes, de estos individualidad, grupalidad, códigos públicos y códigos privados, van a ver el comportamiento transitorio previo a una definición hacia alguno de los restantes. Es decir,
Estoy acá en el medio, no sé hacia dónde voy, de presiones equilibradas, es decir, no tanto de la sociedad ni de los grupos, ni hay un equilibrio, entre comillas, según los autores, o un comportamiento autónomo, cuando es estable. Por ejemplo, los desarraigados voluntarios, que se enajenan del sistema. Bueno, el diagrama cultural, van a ver con su explicación pertinente, si hay alguna duda, vamos al texto. Van a ver que en agrupamiento, lo que Douglas hace, van a ver que están los dos diagramas, el de Douglas y el de Wildavsky. Wildavsky, esto que les comenté recién, le incorpora estos autónomos. Entonces dice, lo que Douglas hace es asociar a los cuadrantes vistos con una cosmología, que ahora vamos a empezar a usar esa palabra, o un sesgo. Cada cosmología o este sesgo integra un estilo de pensar y comunicarse de una forma determinada, acorde a su posición en el diagrama. Es decir, agrupamiento débil, como vimos antes, y encasillado fuerte, acá se juntan los dos cuadrantes que vimos. Cuando ustedes lo vean, van a ver que se junta esto, todo lo que vimos antes. Entonces, los llaman los aislados. Ahí vienen los nombres que les nombraba, que eran 1, 2, 3, 4, 5. Agrupamiento débil y encasillado débil los llaman individualistas. Encasillado fuerte, agrupamiento fuerte, lo contrario del individualismo es jerarquistas. Y encasillado débil y agrupamiento fuerte lo llama los enclaves. Esto es lo que hace Douglas. Wildavsky les pone otro nombre. A los encasillados les pone códigos públicos, al encasillado fuerte. Al encasillado débil le dice códigos privados o de autorregulación. Es decir, que no tenía tanta escapulación. Son los códigos privados o autorregulados. Al agrupamiento débil lo llama individualidad y al agrupamiento fuerte lo llama grupalidad. De nuevo, cuando se juntan individualidad de Wildavsky y códigos privados o autorregulación, aparecen de nuevo los individualistas. Hay individualidad y autorregulación, claramente hay individualistas. En oposición, le cambia un poquitito el tinte, en oposición cuando es código público y grupalidad, en vez de jerarquistas los llama jerárquicos. Cuando pone individuos y códigos públicos los llama fatalistas y no aislados. Es tremendo, Wildavsky. Y cuando hay códigos privados y grupo, los llama igualitarios a este grupo. Entonces, esto que decíamos, Douglas había asociado, los llama cosmología, los denomina aislados, jerarquistas, individualistas y enclaves. Y después dice, el texto van a ver que tras los posteriores de Wildavsky y su equipo, cada cuadrante cosmológico se pasa a llamar culturas. Es decir, esta cosmología de la que hablaba, es una palabra que usa, que viene de un autor de la sociología que no se los voy a nombrar, Wildavsky la llaman culturas. La cosmología cultural o sesgo viene determinada, esto lo decía Douglas, por el nacimiento, por la sociabilización y la tercera es por las condiciones del entorno. Wildavsky después dice que el sesgo se caracteriza por tres tipos de naturalezas: la humana, la física y la institucional. Entonces, es esto que se va complementando entre los dos autores. El sesgo, según la cosmología cultural, que era el aporte de Douglas, se determina por qué. Por nuestro nacimiento, es decir, dónde nacemos, cómo nacemos, por nuestra sociabilización y cuáles son las condiciones de nuestro entorno. Wildavsky le agrega que ese sesgo está caracterizado por tres naturalezas: la humana, la física y la institucional. Estas naturalezas, ahora vamos a analizar, estas tres naturalezas que son la humana, la física y la institucional de las naturalezas cosmológicas de la teoría cultural. ¿Con quién? Vamos a analizar a cada uno: a los individualistas, a los jerárquicos, a los igualitarios y a los fatalistas. Ya los vamos a analizar con la definición de Wildavsky. Entonces dice este cruce que los individualistas a la naturaleza humana
son el yo egocentro y heroico. Es por mí primero y puedo solo. Ese es el análisis del cruce en la naturaleza humana y el individualista. En el interés propio van a ver cuál es el interés de un individualista con su naturaleza humana, su autodesarrollo. Los jerárquicos, en cambio, acuérdense que es la oposición, tienen un yo sacrificial, dice. Por el grupo primero y puedo si es con otros. ¿Y cuál es el interés propio de los jerárquicos? Fortalecer la pertenencia en ese grupo. Con otros primero, puedo si es con otros, y en el grupo fortalecer la pertenencia, no autodesarrollarse. Los igualitarios, en cambio, es el iconoclasta, que rechaza a los símbolos. En la naturaleza humana, va por la caída de las estructuras. Y después, ¿cuál es su interés propio? La lucha por una causa grupal, de ese grupo igualitario. Los fatalistas, el yo apático, dicen, por nadie y por nada. Los fatalistas están... ¿Y cuál es el interés propio? Existir. Va de la mano todo el fatalismo. La desconfianza. Bueno, vamos. ¿Cuál es la naturaleza física? Perdón. Los individualistas, la relación con el hombre y la relación con la naturaleza, como habíamos visto. La relación con el hombre, la confianza. Y con la naturaleza, la explotación de ella. Acuérdense que los individualistas son el autodesarrollo, bueno, el autónomo, el trabajador, el empresario. Los jerárquicos, la relación con el hombre y con la naturaleza. Con el hombre, con arreglo a normas, siempre normas sociales. Y un usufructo administrado de la naturaleza, es decir, una cosa pacifista, normativa, de administración. Usufructo administrado, no me lo puedo imaginar, porque esto es demasiado, pero bueno, acorde a normas. Los igualitarios con relación con el hombre, una relación protectora, una naturaleza protectora en su relación con el hombre, y con la naturaleza, los igualitarios súper protectora. Van a ver que empiezan a entender algunos grupos después por estas características. Los fatalistas en la relación con el hombre, su naturaleza cosmológica es la desconfianza, y con la naturaleza es la indiferencia. Y bueno, la naturaleza institucional, el principio normativo orientador, van a ver qué es. Los individualistas, el mérito, la flexibilidad, la libertad. Hay mucho de política que pueden después cruzar. La innovación, el informalismo, la practicidad y la síntesis. El individualista trata por sus propios medios de sortear todas las barreras que le pone la sociedad, todos, pero cada uno según esta naturaleza. Los jerárquicos van a tratar de llegar a... Pero verticalidad, por el formalismo, van a ver que hay mucho de burocracia acá, por la estructura, el tiempo, seguir a los expertos, acá, bueno, esto es de los autores, ya saben quiénes son, el orden y el desarrollo. Parece que en los otros, acuérdense que los jerárquicos son la oposición a los individualistas, parece ser que da el desorden para el otro lado, y no es así, pero a los fines de este trabajo, de este paper, yo no leí ni a Vildavsky ni a Douglas, pero a los fines de este trabajo, bueno, el orden y el desarrollo están en los jerárquicos. En los igualitarios, en los principios normativos orientadores, son el consenso, la protesta, la efervescencia. Acuérdense de la naturaleza la relación superprotectora de la naturaleza, la lucha por la causa grupal, la protectora con el hombre. Entonces vienen consenso, protesta, efervescencia, sin estructura y formalismos, y sin formalismos. Y los fatalistas, bueno, aleatoriedad, se toma lo que viene por pasividad. Es decir, son absolutamente pasivos, indiferentes, desconfiados, solo quieren existir y tienen un yo apático. Vamos a bancar a los fatalistas. Bueno, ¿hay competencia cultural en la teoría cultural? ¿Hay competencia entre los distintos fondos? Claro, hay competencias porque todos competimos. Entonces dice
en el trabajo ustedes van a leer en el texto que hay competencia por poder, siempre hay competencia por poder en las organizaciones, en el Estado, en sus trabajos, dentro de lo que explica la teoría cultural, siempre hay competencia por recursos, siempre hay competencia por recursos, siempre. Hay competencia por creencias, por símbolos y adherentes, es decir, clientes en las carreras que ven ustedes. Pero no todas las culturas compiten o no todas las culturas compiten de la misma forma. Entonces, definirse contra otra cultura es un modo de definir la propia. Siempre es mucho más fácil, lo van a ver y creo que lo saben, saber lo que uno no quiere que saber lo que uno quiere. Entonces, cuando nosotros estamos polulando con nuestras ideas, sabemos siempre primero qué es lo que no queremos, o por lo menos en la mayoría, y que es más fácil definir lo que uno no quiere que lo que uno quiere de verdad. Ahí es donde empieza a cortar un poquitito más. Y entonces dicen los autores que cada cultura lo hace acorde a su naturaleza cosmológica o a su sesgo. Uno se define a sí mismo, o cada cultura se define a sí misma por su sesgo, primero en contra de lo que no quiere, o a favor de lo que no quiere, perdonen, y después acorde a su naturaleza. Las competencias siguen un padrón, estas competencias culturales, y van a ver que grafican, entonces hay un ejemplo, ¿no? Que van a ver ustedes. Los individualistas, ¿con quién se pelean? Van a ver que hay una línea negra un poco más fuerte en una flechita que se relaciona. Y bueno, ¿con quién se pelean más o con quién se chocan? ¿Con quién compiten más? Con los jerarquistas, como les decía. El individualismo versus el manager menos contra el burócrata. Ahí lo sintetizo como por un ejemplo de lo que vieron conmigo. El managerialista contra el de la carrera burocrática. No es que el jerarquista no pelee contra los igualitarios. Entonces dice, pelean de otra manera. La competencia entre jerarquista e individualista es la que se ve con mayor presencia, frecuencia y claridad. Esto que uno va por un lado y el otro, uno pegado a las normas, el otro, quítenme estas normas de encima que no me dejan trabajar. Dice que ocasionalmente los jerarquistas irán también contra los burócratas, pero no, los burócratas no. Los jerarquistas irán también contra los igualitarios. Van a ver que hay una línea punteada en el texto, pero con menor frecuencia y con menor intensidad. Menos frecuente esta pelea. No es un grupo, no es su antagonista, digamos. Y los igualitarios irán primordialmente contra la jerarquía. Al revés que los jerarquistas, en vez de ir primero contra los y también contra los individualistas. Pero en esto, los jerarquistas primero van contra los individualistas, en esta competencia cultural. ¿Por qué? ¿Por qué competían? ¿Por poder, por recursos, por creencia? Los igualitarios van primero por los jerarquistas y después por los individualistas. Y su forma es de protesta intensa. Estamos hablando ahora de los igualitarios. Bueno, los fatalistas. Acá dejaron la competencia cultural de los fatalistas. ¿Cómo se los ve? ¿Qué posibilidad de reinserción social tienen? ¿Y cuándo captan la atención? A los fatalistas los han dejado en estos estudios al final. Es decir, los fatalistas no tienen un choque directo. Ahora vamos a ver cómo los individualistas, los jerárquicos y los igualitarios ven, cómo los ven a los fatalistas, qué posibilidades ven de reinserción y cuándo captan la atención de los otros. Bueno, ¿cómo los ven los individualistas? Irrelevantes. Tienden a ignorarlos y a negarlos. A este grupo que habíamos definido como fatalista, que estaba un poco escindido esto del orden social, o no tanto, pero los individualistas lo tienen como irrelevantes y tienden a ignorarlos o a negarlos. ¿Qué ven los individualistas de este grupo, de los fatalistas, como posibilidad de reinserción social? Por la vía del trabajo y el desarrollo de las propias capacidades. Así ven los individualistas a todos en general. Digamos que una persona liberal que pueda hacer una asociación por las definiciones de Douglas y Moldavsky, no, Wildavsky, perdón, muchos sketches. Creen que el trabajo y el desarrollo de las propias capacidades en general siempre son el camino, en este caso de la reinserción laboral. ¿Y cuándo los fatalistas captan la atención de los individualistas? Excepcionalmente, dicen,
cuando su número es demasiado grande o visible. Por ejemplo, en la Argentina de hoy, según estos autores, Douglas y Wildavsky, hoy sería un momento donde hay tantos fatalistas a la vista que como excepción, como dice en el texto, hay tantos que son visibles. Entonces, ahí captan la atención de ellos. Vamos a ver qué piensan los jerárquicos, cómo los ven y cómo ven sus posibilidades. Los jerárquicos los ven los naturalizados y sienten que es inevitable que existan. Ven que hay una diferencia. Los jerárquicos los naturalizan, los ven, son visibles, y los otros los ven irrelevantes. ¿Qué posibilidades tienen? Por la vía de la educación, el tiempo, la guía de los expertos y los sabios. ¿Y cuándo captan la atención? También, cuando su número es demasiado grande o visible. Como excepción, es la misma definición que con los individualistas, con la salvedad que a los individualistas dice el texto que excepcionalmente lo ven, igual que, y en común, que es cuando su número es demasiado grande. Para los igualitarios, ¿cómo ven a los fatalistas? Los igualitarios dicen que la existencia de los fatalistas es la prueba suficiente de que el sistema fracasa, que está fallado, que son antisistémicos los igualitarios, perdonen. Son los grupos de choque que ustedes ven, los extremos, no voy a dar ningún ejemplo porque a lo mejor alguno de ustedes o alguna de ustedes pertenece a alguno, entonces a los fines de esto son extremos. ¿Qué posibilidad de reinserción social tienen? Bueno, para los igualitarios, que son los que dicen que el sistema, ¿cómo lo ven? Como una falla del sistema, en la prueba de que el sistema está fallado, por la intervención de la lucha, se tienen que sumar a luchar con ellos. O sea, tienen que abandonar la fatalidad y sumarse a la lucha contra el sistema. ¿Y cuándo captan la atención de los igualitarios? Muy a menudo, con bastante frecuencia. Más aún cuando el mayor es el número de ellos. Cuanto más hay, más los ven, por supuesto, pero los igualitarios los ven. No es que tiene que haber muchos para que lo vean. Creen que el sistema está fallado y creen en la lucha, en la protesta, en el bullicio. Entonces, decíamos que cada cultura competía con la otra. Entonces, cada cultura inclina inevitablemente a un comportamiento del individuo que termina por afianzar su situación como profecía autocumplida, dice el texto. ¿Qué quiere decir? Que nosotros hablamos, como lo vieron en el cuadrante de Burrell y Morgan, o algo que se hace hincapié en la cátedra, y que es así. Nosotros hablamos desde lo que estamos, desde donde estamos, desde si somos subjetivistas, objetivistas, y acá también, si somos individualistas, si somos jerárquicos. Entonces, no solo hay confrontación, dicen, sino que también hay alianzas culturales, pero que siempre, bueno, también dice que los opuestos se atraen y los vecinos se repelen. Entonces, individualistas compiten con jerárquicos y jerárquicos se repelen con igualitarios. Bueno, las alianzas existen siempre y cuando ello no atente esencialmente a las identidades. Pues lo normal es que una cultura se haga más fuerte a expensas de la otra. Durante todo este cuatrimestre ustedes vieron que nosotros nos debatíamos, entre comillas, entre managerialismo, tecnocracia y burocracia, si quieren la antítesis. Acá lo podemos poner como individualistas y jerárquicos. Bueno, igualitarios o eximidos del sistema, los que luchan y los que abandonan. Entonces, esto es lo que dice, siempre y cuando ellos no atenten esencialmente las identidades de cada uno, se crean alianzas culturales, se atraen los opuestos, y esto de que una cultura se haga más fuerte a expensas de la otra. Es decir, yo, si soy burócrata, me tengo que ser fuerte a expensas de y viceversa. Si soy un tecnócrata, y estoy
tan determinado por mis creencias, tengo que oponerme a esa. Tengo que afianzarme en mi creencia y me tengo que oponer fervientemente a la otra. Bueno, esto trae algunos riesgos. Uno de ellos es robar retórica en la competencia, es decir, que nuestro discurso se apareció al que criticamos. Esto lo pueden ver muy seguido. Esto está, la teoría cultural de las políticas públicas es, no se olviden, y está bastante dirigido. Bueno, Alejandro es doctor en ciencias políticas y este trabajo estaba bastante dirigido a las políticas públicas. Así que esto lo van a ver mucho en políticas, en políticos, en diálogos, cuando escuchen política pública o discursos políticos o discursos ideológicos van a ver, che, pero lo está criticando, pero está diciendo está usando la misma palabra, está diciendo lo mismo. Y esto está muy vigente hoy, este es un tema del momento. Y el principio normativo de la competencia, ¿no? ¿Cuáles son los supuestos? Esto que habíamos hablado al principio, ahora la concepción de la cultura es uno de ellos. ¿Cuál es esto? Los compromisos de individuos y grupos con un determinado orden social, simbolizado y observable en el desarrollo de la vida cotidiana. Vamos punteando, cualquier cosa me levantan. Las cosmologías o sesgos. Recuerden que cada cultura integra y disputa un sistema de creencias o estilos de pensar. Un muro de virtud o virtudes cardinales. Es decir, cada cosmología o sesgo o forma de pensar es eso, es una cultura y disputa con otras un sistema de creencias o estilos de pensamiento. Otro de los supuestos es la búsqueda de una identidad cultural propia. ¿Qué quiere decir esto? Los individuos buscan crear una identidad. Y lo más revelador al respecto está en aquello que los individuos no quieren, lo que rechazan, lo que decíamos recién. Primero está lo que no. Trato de crear mi propia identidad. Los individuos buscamos crear una propia identidad. ¿Qué es lo que sale primero? Lo que no quiero, lo que rechazo. Desde la oposición a, antes que adhesiones a favor de. Repito lo que habíamos dicho antes, hablando de las alianzas cosmológicas en la teoría cultural. Esta búsqueda de una identidad cultural propia, lo primero que expone es lo que no queremos. Luego, lo que sí queremos, que es una búsqueda un poquitito más larga. Otro de los supuestos es la presión de coherencia identitaria. Es decir, tiene que haber entre nosotros cierta coherencia, pero hay presión. Entonces dice que la premisa cultural es que las personas racionales apoyan su forma de vida. La presión de coherencia refuerza que las pautas culturales se reflejan en la realidad cotidiana observable. ¿Se acuerdan que los grupos tenían presiones del afuera y del adentro? Entonces, esta presión de coherencia identitaria es un supuesto. La premisa cultural es que las personas racionales apoyan su forma de vida. No es una cosa laxa esta. Otro de los supuestos es la definición cultural. No podrá sostener simultáneamente dos culturas o dos formas de vida o formas de vida en el tiempo. Es decir, nosotros tenemos un supuesto, tenemos un sesgo, tenemos una cosmología, somos jerárquicos o individualistas. No podemos ser jerárquicos e individualistas o pesimistas a la vez. Uno de los supuestos es que el individuo y los grupos van a tener una definición cultural. No se puede sostener simultáneamente dos grupos, no podemos ser jerárquicos e individualistas, aunque digamos cosas, aunque tengamos que hay un riesgo de tener el lenguaje y un riesgo en la definición, no somos las dos cosas a la vez, y menos nuestra antagonista. Otro de los supuestos es la viabilidad de una cultura como forma de vida. Es decir, sin patrones recurrentes de comportamiento que apoyen la vida cotidiana, coherentemente al orden social destinado a legitimar. Una cultura no será viable y terminará por desaparecer como opción. Tiene que haber viabilidad. Sin patrones recurrentes de comportamiento que apoyen la vida cotidiana,
coherentemente al orden social destinado a legitimar, una cultura no será viable. Es decir, tiene que haber patrones para que esa cultura sea viable. Tiene que haber que sean coherentes al orden social destinado a legitimar. Nosotros desde una cultura queremos algo. Bueno, tenemos que tener coherencia para poder legitimarla, si no, esa cultura no es viable. Y por supuesto, termina por desaparecer como opción. Y el último de los supuestos es que no hay sacramentos culturales. Es decir, esto va de la mano con la palabra. Las culturas predominantes valen como cualquier otra. Todo esto que vimos ahora, todas tienen el mismo valor. ¿Por qué? Porque todas son imperfectas. Todo lo que vimos hasta ahora, ninguna garantiza nada. Como casi todas las teorías que hay sobre el pensamiento. ¿Qué nos dicen que son imperfectas? Que pueden llegar a ser complementarias, que hay que saber usarlas, que no se puede, por eso ser extremo en algo no sé si tiene tanto sentido, pero también hay que saber esto, que en una teoría cultural, y lo tienen claro los autores, no está ligada a una, las describen, las comparan contra las otras, pero no dicen hay que usar esta. Así nos agrupamos las personas en base a estas teorías, y todas son imperfectas. Entonces, van a ver que hacia el final del texto, ¿cómo explica un caso de estudio? ¿Cuál es el principio ordenador de la teoría cultural para explicar un caso de estudio? Bueno, el objeto. La teoría busca identificar cómo prosperan los compromisos con determinada forma de organización social. Es decir, ¿qué objeto tiene? ¿Cómo prosperan los compromisos de determinada forma de organización social? Con esta forma, ¿cómo se desenvuelven? ¿Cómo van adelante? Otro principio ordenador es el posicionamiento teórico. ¿Qué enfoque tiene? Es un enfoque cualitativo y antropológico. Acuérdense que eran Douglas y Wildavsky. Vienen del paradigma del racionalismo crítico. Más que pruebas cuantitativas de validación, busca comprender el fenómeno desde la vida cotidiana. Bueno, otras cosas que yo les hablé, que esta es una teoría que busca explicaciones en las palabras, más que en los números. Por eso el estudio de Douglas venía de comunidades africanas y le agrega a Wildavsky la complementa, pero no es una teoría cuantitativa. Y la complementa un hombre que venía del presupuesto. Era un investigador, pero que viene de la rama presupuestaria, ¿no? De la antropología. Bueno, la unidad de análisis, ¿cuál es? Resultaría más apropiado a unidades de cierta escala y complejidad, dice, como una comunidad, una organización, una institución o un grupo. Y limitar el abanico cosmológico analizado dentro de ella. Limitar los sesgos. Para así hacer resultados más significativos. Es decir, para explicar casos de estudio, deberíamos tener como unidad de análisis comunidades, unidades con cierta escala y complejidad, comunidades, organizaciones, instituciones que tengan y limitar y saber separar el abanico cosmológico que hay dentro de ellas, para así poder hallar resultados más significativos. Casos de estudio dice que, similar a lo de Douglas y Wildavsky, sobre los riesgos que presentaban ciertas tecnologías, podrían aplicarse al trabajo remoto. Hay un estudio, van a leer ustedes en la década del 80, que los autores Esteves, cuando hace este trabajo en el INAP, hacen foco, en los últimos 2 años hizo bastante foco, ustedes vieron que vivimos teletrabajo, índices y otras cosas. Entonces, otro caso de estudio es otro posible análisis. El caso de estudio es que se podría hacer con esta teoría, similar a la de Douglas y de Wildavsky, podría aplicarse al trabajo remoto. Podríamos estudiar el trabajo remoto, el trabajo en la administración pública. Otro posible análisis anclado fuertemente a esta problemática podría aplicarse respecto del COVID y la salud y cómo
Desconozco si es tan así, pero les repito, porque yo no trabajé con Douglas y con Mildaski, con sus textos, obviamente. ¿Cómo explican el cambio? Bueno, ¿qué elementos hay para su consideración? Las culturas y su resistencia al cambio. Bueno, los sesgos o naturalezas de las culturas permanecen siempre. Esto que hablábamos, estos jerárquicos, todas. En su núcleo duro, estables. ¿Qué quiere decir? Que lo que yo pienso, si yo soy individualista o jerárquico, o pesimista o fatalista, o lo que yo sea, mi núcleo, ese deep core que habían visto con Sabatier, permanece, lo tengo, por eso Sabatier desaconsejaba pelearse con ese núcleo duro cuando uno discute una política pública. No hay que tocar el corazón del pensamiento del otro, porque si no, no salís de ahí. Te quedás encerrado en el conflicto. No hay forma de destrabar los temas. Entonces, seguramente Alejandro les habló, si es que lo vieron, o Mariano. Él siempre contaba que el primer intento de tratar la ley del aborto, en vez de tratarlo como política pública, como política de salud, se trató como política, se tocó el corazón duro, se fue a la fe. Entonces, el tema estuvo empantanado. No importa qué pensemos cada uno de nosotros sobre este tema, sino que la evolución fue después empezar a tratar el tema como una política pública, sin religión. ¿Por qué? Porque no estaba en el corazón de las personas, de los que estaban a favor o en contra. Entonces, si uno aborda todos los temas desde ese lado, desde el interés público, aunque después los sesgos existen, ¿por qué? Porque todas las culturas tienen sesgos o naturales los sesgos o naturaleza de las culturas permanecen en su núcleo duro y estables, dice el texto. Esto es así. ¿Cómo nos hicimos? De dónde somos, cómo nacemos y cómo fue nuestro entorno, decía Douglas. ¿Y qué naturaleza tenemos? Decía Bilda. Entonces, todo esto que es nuestro desarrollo y que nos prepara la cabeza para afrontar estas vallas que tiene en nuestra vida, nuestra profesión, nuestros estudios, las naturalezas culturales permanecen en nosotros. Es decir, por eso la pregunta es, bueno, pero ¿de dónde me das tu opinión? ¿Desde dónde me hablas? ¿Vos qué serías? ¿Sos hincha de River? ¿Sos hincha de Boca? ¿Qué definición de fútbol tengo yo? ¿Cómo me gusta? Bueno, no lo estoy haciendo en chiste, es un ejemplo bastante perro el mío, para no aburrirlos, pero hasta como hincha de River tenemos estas cosas, tenemos un núcleo duro y estable. Nosotros creemos que nuestro fútbol es champán, que tenemos el paladar negro, que jugamos bien. Yo estoy en condiciones de afirmarlo. Y en contraposición a esto, y esto creo que si hay alguno me corrige, está esta cosa temeraria y de mucha guapesa que se define un hincha de Boca. La palabra es huevo, huevo, huevo. No estoy hablando del alimento. Hablan de coraje y de valor. Ese es el sesgo o la naturaleza del grupo de pertenencia. Acepto correcciones. Digo esto y hago este ejemplo medio pavote para que vean cómo nuestra educación, de dónde venimos, nuestro entorno, nos determinan después para tener este sesgo tan fuerte a lo largo de toda nuestra vida. Es difícil cambiar, dice. El tema es elemento para considerar cómo explica el cambio. Y las culturas y es difícil que las culturas quieran cambiar. Es el principal problema de la incorporación de la teoría cultural a la política pública. Dice también que, sin embargo, algo cambian. Al ser formas de vida que compiten, están siendo probadas a diario. Esto es verdad. Dice que las experiencias se acumulan, se van a encontrar con esto. Su viabilidad dependerá de su capacidad para proporcionar satisfacción en comparación de las alternativas. Bueno, esto es la vida misma. Es decir, su viabilidad o su supervivencia, le agrego yo, dependerá de la capacidad de esta para darle satisfacción. Es decir, comparándola con las demás, estos sesgos que tengo yo, que determinan que serían mi cultura, y tiene que ser viable, porque si es una abstracción, hasta ahora vimos que las otras son una descripción de la realidad, ¿no?
son formas que vieron estos autores de agrupar a determinado tipo de sesgos o cosmologías, como le había dicho Douglas. Dice que como la competencia no se detiene, igual como ocurre en las revoluciones científicas, cita a Thomas Kuhn, no hay entonces caparazón cultural que no pueda ser penetrado. Es verdad, hay momentos disruptivos en donde hay cambios muy bruscos o visibles, no sé si tan bruscos a veces. Y esto se debe a que la competencia nunca se detiene. Entonces, cuando hay una revolución, ahí por eso lo nombran a Kuhn, no hay una caparación cultural perfecta o indestructible. Las caparaciones culturales son todas penetrables y son todas modificables. Es muy difícil, tienen mucha resistencia al cambio y bueno, no es que lo vemos todos los días, hay una revolución a diario o cada 3 años. No. De hecho, ustedes puede que no hayan visto ninguna. Así nacieron con tecnología, pero todavía no vieron un cambio tan disruptivo como fueron los 80, si se quiere, o que no cambió, no es que cambió, digo, la globalización. Bueno, fue un cambio visible, no es que cambió el modo de vida de la gente de una forma, fue muy visible. Pero bueno, todo esto siempre queda a consideración de ustedes, ¿no? Cuando vayan leyendo y van a ver si esto es así. Bueno, y vamos a las conclusiones, después voy al texto un minuto y ya los suelto. La apuesta, dice, como conclusión. La teoría cultural encuentra su causa esencialmente como forma de narrar una forma de vida viable o deseable. La narrativa. Sentido en disputa. Siendo todas imperfectas, y con éxito variable acorde a contextos. Esto es lo que vimos también con burocracia, con tecnocracia, managerialismo. Vieron que fue cambiándose. Estado de bienestar. Estoy poniendo otros ejemplos que no vemos en esta clase. Este éxito variable depende del contexto donde nos encontramos. Las culturas se impondrán en la competencia en la medida que sus fundamentos puedan ser validados como forma de vida deseable y viable. Miren cómo hoy se debaten los jerárquicos y los individualistas en todos los diálogos políticos de la Argentina. Perdonen que abandone a los otros dos y a los autónomos, pero hoy el debate político en la Argentina casi como ya cansador es individuo o grupo. Te lo simplifico. Individualismo, mercado o Estado, siempre presente. Les hago un aporte personal, no es lo que dicen estos autores. Pero es individualistas y jerárquicos. Es Estado-mercado, individuo-grupo. El enfoque innovador. Dice, siguiendo la línea iniciada por Paul Sabatier, aporta un nuevo enfoque de estilo de políticas públicas. La aplicabilidad, ¿cuál es? Como conclusión, siempre estamos, ¿no? Cuestiones problematizadas como el medio ambiente, el ingreso básico universal, las relaciones de género, las decisiones sobre vacunas, esta forma de afrontar las enfermedades, el trabajo remoto, esto ya es de Esteves y es el trabajo del INAP. Esto no son Douglas y Vildaski. Podrían ser enriquecidos con la aplicación de la teoría cultural. Es decir, cómo intervenir en estos temas mediante la teoría cultural y no otra forma. La semana que viene les toca como última clase modelo secuencial de políticas públicas. Van a ver que tienen agenda y otras 4. No me meto en el tema de Alejandro, que es su tema aparte. Salvo que me diga, te toca a vos. Pero bueno, el modo de ver todos estos temas, ellos los identificaron como viables y que sería enriquecedor la aplicación de la teoría cultural. Complementando a otras teorías también. Como conclusión dice, podrá sin duda ser un valioso complemento en la aplicación de otras teorías. Y también puede fortalecer el campo de estudio. Sería enriquecedor que la teoría cultural tenga mayor desarrollo de investigaciones, sobre todo empíricas, es decir, de las que podemos verificar y medir. Esta es una teoría, cuando empieza el trabajo, y en las capacitaciones que hizo el INAP, dicen, son teorías que para nosotros son, vamos a ponernos en contexto,
Estamos hablando de enriquecer campos de estudio, de complementar otras teorías. Nosotros nos debatimos, estamos en la mitad de la tabla. ¿Qué quiere decir esto? Estas teorías están un poco más en boga en países desarrollados, en los 10 o en los 15 primeros. Así todo tienen los 15, los 10, los 20 tienen problemas serios, que no son el COVID. Nosotros parece que estamos bastante lejos de esto, de intervenir en políticas públicas con palabras, sino con elementos, elementos medibles, ¿no? Cuantitativos. Por eso asoman como algo, pero también Alejandro decía que era, bueno, él lo está fomentando, dice, bueno, sería importante que empecemos a fomentarlo. Entonces, si bien es un horizonte lejano, parece volador en algún momento cuando estamos hablando de cosmologías o de agrupamientos débiles, encasillados. Es bastante simple de entender, se los digo, esto es un fumado también, bueno, digo, cómo agrupan a las formas de pensamiento y a las competencias, y cuáles son sus supuestos. Así que bueno, esto es lo que tiene la teoría cultural como aporte momentáneo. Digo como aporte momentáneo, pues de nuevo, nosotros tenemos problemas en nuestro país que son de una índole que no nos permiten romper la caparazón. Nuestra realidad es bastante más dura como para que esto que se habla con palabras y no con números, si se quiere, como dice Alejandro sobre algunas personas o sobre algunos formas de pensar, hoy nuestro día a día y recién estaba viendo los titulares antes de empezar la clase con ustedes, nuestra realidad parece ser bastante lejana a la teoría cultural, o a la capacidad que tenemos hoy de implementar o discutir en políticas públicas la teoría cultural. Esto es lo que yo veo. Así que quedo a disposición de ustedes, como siempre. Puede parecerles un poquitito pesado el texto, pero es sencillo. Les doy mi palabra. Si quieren, revisamos las conclusiones desde el texto. Díganme ustedes. No hay mucho más de lo que vimos. El texto, por supuesto, es más largo. Yo fui punteando todos los títulos y explicándoselo. Cuando ustedes vayan al texto van a ver que todo esto, yo les cité a Sabatier, y en el texto van a ver que las teorías como la de Sabatier, que enfatizan sobre los aprendizajes de las coaliciones defensoras, han atraído la atención. Entonces van a ver que ahí van a tener otro tema que hemos visto en el cuatrimestre. Pero bueno, lo que pasa con todos los textos. Esto se los digo porque a lo mejor como es un tema nuevo, si hay alguna duda o algo que quieran revisar con más profundidad, me ofrezco, como siempre, a colaborar con todos ustedes. No es muy rebuscado, es mi palabra, si no me escriben y dicen, pero sos un HDP, dijiste que no, y esto no se entiende. Pero no, tiene la complejidad que tienen los temas sociales para los temas de económicas. Entiendo que es así. Así que bueno, preguntas, si es que las tienen, alguna cosa que no haya explicado bien, es probable. Así que soy todo oídos. Diga. No, mirá, me hiciste jaque con un peón. La verdad que no sé. Yo no me acuerdo, porque no tengo todo el cronograma viste que damos varios las clases. Yo no me acuerdo.
si este es el texto, si estuvo o no estuvo, no me acuerdo porque es un tema de Alejandro. De hecho es el autor, pero uno de los autores, discúlpame. No es ni Douglas ni Vildaski, pero el texto es una recorrida bibliográfica, como decíamos, se estudiaron varios textos y para que no me quiero equivocar, porque te quiero decir quién es el otro autor del texto, porque si no es Gustavo Banchero. Entonces, como el texto es del año 2020, yo no recuerdo de si lo dimos o no el cuatrimestre pasado. Probable que sí, que haya estado. ¿Vos me lo preguntás por algún tipo de resúmenes que estén dando vuelta en la facultad? ¿O cuál es la inquietud? Dale. Recuerden esto. Voy de nuevo a las preguntas que me hicieron al principio. Que vos me la hiciste, no me acuerdo. Bueno, ¿qué es la teoría cultural? La estructura. ¿Qué es la teoría cultural? ¿Cuáles son los principales supuestos o premisas? ¿Cómo explica un caso de estudio y cómo se reposiciona? Por ahí, ¿qué es la teoría cultural? Digamos, Douglas y Vildaski son los autores. ¿Qué es la teoría cultural? ¿Cuáles son las dimensiones de la teoría cultural? No, no lo vamos a regular. No le voy a decir, hagan el cruce. De lo surgido de la naturaleza, les voy a inventar una pregunta que no va a estar. De lo que surge en la teoría de tu cultura, en el punto 1, su naturaleza cosmológica. Si usted cruza la naturaleza cosmológica jerárquica con el yo físico, bueno, no le voy a hacer esa pregunta. Dicen algunos que soy un hijo de puta, pero no tanto. Quédense tranquilos. Vamos a conceptualizar estos temas y van a surgir, que tienen que saber cuáles son las naturalezas. El diagrama cultural les invento otra que capaz que está, no sé. Para Douglas es agrupamiento y encasillado o agrupamiento y, ¿cómo se llama? Y rotulado. Capaz que le está, y ustedes van a tener que elegir en el choice. Si ponen rotulado, perdieron. El rotulado es otra cosa. Es lo que va en la etiqueta de los alimentos. ¿Se entiende? Es, perdón, estaba con el texto adelante. Profe, ¿cómo es su email? Les paso de la facultad porque ahí me llega todo. Ahí vamos, ¿eh? Eh, ¿Quieren que lo ponga ahí? ¿Quieren que lo suba al...? Lo voy a pegar en el chat. Está todo, van a ver que dice Franco, yo me llamo Francisco, mi apellido está mal escrito, esto lo hizo la facultad para honrarme. Me dijeron, vamos a homenajearte. Bueno, y me hicieron un mail hace 2 años, porque antes usaban otra plataforma, ¿se acuerdan? Bueno, con la pandemia, abruptamente, como vimos en el trabajo de teletrabajo, hubo cambios, los cambios fueron para mí también y para todos nosotros. Así que me inventaron un nombre y un apellido. Mi apellido es ese, pero no se escribe así. Así que bueno, y yo soy Francisco, no Franco, pero no importa. A los fines de acá me pueden llamar Franco, como ustedes quieran. Me cae bien ese nombre. Bueno, estoy a disposición de ustedes. Para lo que se pueda, para lo que no se pueda, no. De nada, Milagros. Por ahora todo claro, profe. Muy bien. El martes tienen una clase acuérdense, no sé si va a estar Alejandro o no, sino capaz que la tienen conmigo, con otro.
les queda un solo tema, que es el modelo secuencial, y después el 3 tenemos el examen que es presencial, y después creo que el 6 o el 7 hay un recuperatorio al que no tienen que ir. Métanle onda, mucha fuerza. Falta poquito, nos quedan de 30 y pico de días y cerramos el año. A los fines de la teoría cultural de las políticas públicas, como decían en misa, podéis ir en paz. Buenas noches. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Buenas Buenas noches. Chao, buenas noches. Buenas noches, buen fin de. Chau, buen fin de.